La paz del Señor Jesús, que Dios les bendiga a todos ustedes que siempre están acompañando mi video, ¿verdad? Que estamos haciendo todo lo posible para que podamos grabar un video por semana. Estamos en la radio, ¿no? Difundiendo el Evangelio y también en el altar, en cualquier parte, ¿no? Y también a través de las redes sociales estamos aprovechando para que sea de bendición a todos los que pasan por las redes sociales también, porque son temas importantes que estamos tratando y la intención, la idea es ayudar de una u otra forma a todos los que tienen fe en el Señor Jesucristo y aquellos que no tienen fe pasen a creer. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que siga firme adelante y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, ahora en este momento yo quiero leer una porción de la palabra de Dios y vamos a entrar al tema de hoy. Acá tengo mi Biblia abierta en San Lucas, en el capítulo 6, versículo número 37 en adelante. El título dice: El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Quiero hablar hoy acerca de juzgar. Y aparte de eso, quiero aprovechar esta perspectiva. Cuidado, ¿qué imagen te vende? Porque ahí es cuando nosotros pasamos a juzgar. Y primero, para hablar de juzgar, le vamos a dar un sentido, porque el significado de juzgar son varios. Entonces hay que entender, porque la Biblia en otra parte dice que nosotros podemos juzgar. Y esta parte dice: no juzguéis para que no sea juzgado. Pero después añade: no condenéis para que no seas condenado. Y para entender, vamos a tener este pequeño diálogo. Ejemplo, sinónimo de juzgar significa decidir, sentenciar, fallar. Segundo, creer, estimar, opinar, reputar, apreciar, valorar. Tercero, arbitrar, dirigir. Entonces debemos de entender qué sentido acá la palabra le dio. Porque como te digo, hay otra parte de la palabra de Dios que dice: no juzguéis. Pero otra parte dice que juzguemos rectamente. O sea, que nos da el derecho de juzgar también. Ahora, ¿por qué dice no juzguéis esta parte de la palabra del Señor? Para entenderlo bien, a seguir dice: no condenéis. Y vemos acá en el ejemplo el sinónimo de juzgar. Acá hay una vez que dice sentenciar. Sentenciar. Otra parte dice reputar o opinar. Y justamente a este punto de vista lo que nos lleva a la palabra del Señor. Y por eso yo me dio la pregunta: cuidado, ¿qué imagen te venden? ¿Sabe por qué voy a hablar esto? Porque en muchas ocasiones me ha pasado a mí, experiencia propia, de que me han vendido una imagen de una persona. O la persona misma se vende de sí una imagen. Y nosotros juzgamos muchas veces eso. Ahora, la realidad de las cosas muchas veces no sabemos o no conocemos. Como a mí me ha pasado, que me ha tocado conocer a personas que me dieron una reputación de ella y no era esa persona. Yo tenía como una persona
y era otra persona, tanto bien como para mal. Un ejemplo. Es por eso que no debemos de juzgar por lo que dice que. No podemos condenar ya. Porque he tenido experiencia también en eso en mi vida. Y he escuchado y he visto varias personas juzgar a los demás, hablar de los demás, condenar a los demás, sin saber, sin entrar en el zapato de esa persona. Y no es fácil. Y Dios a veces permite por eso pasar por esa dificultad. Un ejemplo. Hay un dicho que dice, nunca he de beber de esa agua. Y a veces Dios permite por nuestro orgullo pasar por esa situación. Porque un día puedes estar abajo y otro día puedes estar encima. Entonces, no estamos exentos de nada, pero sí debemos tratar de procurar de permanecer. Con eso no estoy diciendo que te vas a caer o no te vas a caer, sino te estoy diciendo que puede pasar si nosotros no cuidamos. Y cuanto más si somos orgullosos, ¿no? Y Jesús, cuando condenaron a la mujer adúltera, llevaron a los pies de Jesús y empezaron a decir a Jesús, Jesús, Maestro, sorprendemos a esta mujer en un acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que debe de ser apedreada. ¿Y tú qué dices? Fue entonces en ese momento que Jesús dijo, el que no tenga pecado, el que no sienta acusación en la conciencia, que se sienta digno, tire la primera piedra, que no tenga pecado. Desde el mayor hasta el menor se empezaron a excusar, a sentir pesadez en la conciencia, no se sentían dignos y se fueron todos. Y estaban juzgando a la mujer por ese acto. Yo sé que ese acto es un acto muy feo lo que ha hecho. Jesús tampoco la condenó en la primera, ni tampoco la condenó en ese momento. O sea, lo que dijo fue, vete y no peques más. O sea, que le dio otra oportunidad. Y muchas veces nosotros determinamos y condenamos. Si un hermano cae, lo juzgamos y lo tenemos ya por enemigo. Y eso está mal dentro de la congregación. Está mal. O porque 10 años atrás cayó el hermano, un ejemplo, de fornicación, adulterio. Hasta el día de hoy muchos lo condenan. Jesús perdona. No juzguéis para que no seas juzgado. He conocido personas así, que juzgan. Y muchos de nosotros juzgamos por la apariencia, muchísimo. Cuando Samuel fue a ungir al rey David, o sea que cuando eso no era rey, era un simple muchacho que cuidaba de ovejas, hasta inclusive ni su papá le tenía en cuenta, porque cuando Samuel fue para ungir, Isaí ni llamó a David, ni llamó, más bien llamó a todos los otros hermanos y a David no lo llamó. Quiere decir que no daba esperanza, ni tampoco David cómo va a ser rey. Ni su papá tenía fe en él. Pero cuando Samuel llegó, empezó a mirar al que estaba más fuerte, más robusto. Le dijo, no es este. El hombre juzga por la apariencia, mas Dios juzga el corazón. Con eso no estoy diciendo, un ejemplo, para que de repente alguno, siempre hay malentendido, ¿no? Hay un hermano que un día dijo,
la gente tiene el don de malinterpretar lo que se le dice. Ejemplo, con eso no estoy apoyando el liberalismo o ejemplo que no estoy apoyando la santidad interna y externa. No, estoy hablando de otro punto de vista de juzgar. Porque nada adelanta si tú estás bien guardado exteriormente, pero el interior, ahí a veces estamos podridos. Y si de esa manera estamos, la Biblia dice que somos como sepulcro blanqueado. Jesús dijo, sepulcro blanqueado. Por fuera está bien pintado, bien, pero por dentro lleno de muerte. O sea que podredumbre que hay ahí adentro. Así que no debemos de ser así. Y hay que entender. Por la palabra, por supuesto, Dios nos da. Por eso decía que le vamos a dar sentido. Por la palabra podemos hablar, razonar, dirigir, guiar. Eso significa juzgar lo que la Biblia nos permite. Pero condenar, eso la Biblia no te permite. Porque solo Dios es el que condena. Es por eso que debemos de tener en cuenta eso. Ejemplo, en cuanto a dirigir, en cuanto a apreciar, valorar, eso o estimar, que son sinónimos de juzgar, eso la Biblia nos permite creer. Pero sentenciar, condenar, eso no nos pertenece y muchas veces nosotros malentendemos y condenamos y eso no está bien. Porque si tú condenas, también seréis condenados. Eso es lo que nos dice acá. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonar significa sanarse y también liberarse. No es olvidar simplemente, donde muchos se equivocan. Perdonar significa sanarse, liberarse. Por más que te recuerdas de eso como una cicatriz de una herida, pero ya se cicatrizó, no duele. Y así es el perdón verdadero. Por más que te acuerdas, no te duele, ya pasó, cicatrizó la herida. Entonces no es olvidar, porque si era olvidar, cuando te acuerdes apenas nada más, te va a volver lo mismo. No juzguéis para que no sean juzgados. O sea que no condenéis. Eso es lo que no podemos hacer. Pero sí podemos dirigir, guiar a través dentro de la palabra si alguno está equivocado, si alguno está mal. Con eso no estoy diciendo que no prediquen la verdad. Hay que hablar verdad. O sea que no eres tú, es la palabra que está hablando. Solo que tú o a ti no te pertenece. La palabra es la que va a juzgar. Jesús mismo dijo, yo no he venido a juzgar. O sea que no he venido a condenar, sino que la palabra que yo he hablado, ella sí va a juzgar. La palabra que Jesús ha dejado. Entonces debemos tener cuidado con eso, porque muchos condenan, muchos juzgan, y eso no es bueno, porque nosotros simplemente somos también siervos del Señor. No somos más que los demás. Quizás Dios te ha dado el privilegio de tener un cargo, de tener una oportunidad, de estar bien. Dale gloria a Dios por eso. Quizás te tocó ser, digamos, llevar una vida mejor, pero eso no significa que no somos iguales delante de Dios. O sea que Jesús murió igual por todos nosotros. O sea que Jesús murió por ti y murió por el otro también, de la misma forma. Ahora, para entender un poquito más, ejemplo, cuando el fariseo y el cobrador de impuestos se fue a orar en el templo, el fariseo oró y comenzó a juzgar, ¿no? Es decir,
yo oro, ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo. Y no como ese fariseo, empezó a juzgar, ¿no? Empezó a apuntar, no como ese fariseo. Y la Biblia dice que el otro ni quería mirar al cielo, sino se arrepentía y dijo, Señor, perdóname, soy pecador. Se reconoció delante de Dios, salió justificado en vez del otro. Y eso es lo que muchas veces pasa. Tenemos que cuidarnos del fariseísmo. Entonces, cuidado con la imagen que te vende. A veces no es la persona que te vende o lo que te presentan. A mí me han acusado muchas veces y yo tengo la conciencia limpia y digo, wow. Pero anterior a eso, a mí me han vendido también y yo creía, aunque no hablaba, pero creía, hasta que he descubierto que no era verdad. Entonces digo, wow, en lo que yo estaba. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, entregar en las manos de Dios todas las cosas. Si te hablan, te vienen a hablar mal de los hermanos, te vienen a juzgar, a condenar, a apuntar. Hay que orar y dejar en las manos de Dios. Me gustaría hablar mucho más, pero no quiero pasar mucho los minutos así, puedo hacer que ustedes escuchen, porque no todos están pudiendo escuchar mis videos porque son larguitos y la gente se acostumbra a ver solo videos de 2 o 3 minutos máximo y después ya no quiere ver, no sé, no todos tienen interés. Entonces, ese es, cuidado, ¿qué imagen te venden, te presentan? No juzgues, antes, más bien, esté pronto para ayudar, para dirigir y para seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios tiene todo poder para darnos victoria. ¿Y quiénes somos nosotros? Simplemente portavoces de la palabra, y por cuanto Dios nos ha amado, de tal manera nos amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tengo algunos de referencia bíblica para que ustedes lo lean después. No lo he leído porque no voy a tener tiempo. Mateo 7:1, Primera de Reyes 3:9, Juan 7:24, Primera de Corintios 4:5. Ahí está, para que ustedes comparen lo que yo he hablado también. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.